Por escrito. Por escrito. Muy bien, mi querida Ceci, estamos emocionados. Estamos en un programa más de Por Escrito, pero es un programa muy especial. Platícanos por qué. Porque estamos atrapando lectores en el lugar en el que tenemos que venir a atrapar a lectores. Estamos transmitiendo desde el stand del Fondo de Cultura Económica, desde la FIL de Guadalajara. Eso nos emociona bastante, porque además hay varios estrenos. Por un lado, estamos estrenando un equipo de audio para poder hacer estas transmisiones, el que ahora vamos a conocer como el Pepe Toño, en honor a nuestro queridísimo Pepe Toño. Amén, así será. Este aparato. También estamos por primera vez en la Feria de Guadalajara, aunque es nuestra segunda feria ya en transmisiones. Y también me estoy estrenando como productor, porque espero que salga todo muy bien. Pues vamos comenzando, mi querida Ceci, ya nos presentamos, así que vamos con las redes sociales. Recuerden que deben seguirnos o pueden seguirnos por Facebook en Revista Por Escrito, en Twitter, @Por Escrito, en Instagram, @Revista Por Escrito, en Spotify nos pueden buscar como Por Escrito, la página web www.porescrito.org. También nos pueden ver en el canal de YouTube y, como siempre, tenemos la transmisión todos los miércoles en punto de las 9 de la noche por Código Libre, así que síganos, por favor, y vamos, pues, el gran pretexto literario del día de hoy. Vamos para allá. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ya en nuestros pretextos literarios. ¿Cuál será el pretexto literario, mi querido Juan Carlos? O sea, me gustaría que si ustedes alcanzan a escuchar todo este ruido, es porque estamos efectivamente en el stand del Fondo de Cultura Económica, transmitiendo directamente desde la FIL de Guadalajara. El espacio está lleno de libros y está lleno de lectores. Y esto yo creo que es como el paraíso para este programa. Por eso nuestro pretexto del día de hoy y esto que nos llena de tanto gusto y de tanto entusiasmo es la FIL de Guadalajara. Pues finalmente, después de muchas odiseas, mi querida Ceci, estamos lo logramos aquí finalmente, y es que es un espacio muy interesante, justo estábamos comentando, entre semana en la feria es más para las editoriales, es más para las presentaciones, es más para este trabajo profesional de la misma industria editorial, y es una feria que por supuesto también permite que la gente participe, y por eso el fin de semana es cuando hay más barullo, más inicio, más venta de libros, etcétera, etcétera. Y es una cuestión muy interesante porque, bueno, Expo Guadalajara es un recinto muy, muy grande, y ver este recinto lleno de libros es algo que nos da muchísima esperanza. ¿Por qué? Porque las personas que creemos en la lectura y que creemos que a partir de la lectura se puede transformar al mundo, este lugar es un lugar verdaderamente maravilloso. Es tratar de describir en este momento el ambiente que se siente aquí entre tantísimos libros. Además, son libros impresos. A mí me da mucho gusto porque habíamos pensado que el libro escrito iba a morir. El libro escrito no está muerto, y este recinto nos lo hace muy, muy patente. Estamos verdaderamente con gente muy interesada en los libros, muy interesada en leer, y pues precisamente como lo decíamos anteriormente, es el espacio de Guadalajara, de esta Feria Internacional del Libro, que es pues la más importante en este formato. Claro, la más importante, la más grande de Latinoamérica y la segunda más grande del mundo, me parece, después de la de Frankfurt. Nada más para que se imaginen un poco, lo que tenemos son stands, algunos muy grandes, como este del Fondo de Cultura Económica, algunos más pequeñitos, que son más bien editoriales independientes, y en este enorme salón lo que tenemos es como si fueran avenidas, y las avenidas toman el nombre de los cronistas, o toma el nombre de los ensayistas, o la de los poetas. Entonces podemos encontrarnos en la esquina fulana con la esquina sultana. Así es como se ha trazado la Feria del Libro desde 1987, o sea que ya tiene bastantes años. Así es, y esta Feria del Libro es una Feria del Libro muy, muy interesante, muy especial. Es muy especial para mí porque yo presenté aquí mi primer libro
ya no quiero decir, hace 13 años, y con la suerte de que el libro fuera presentado también por Emilio José Pacheco, que para mí fue una maravilla, ya se los he platicado varias veces. Y bueno, ¿quién organiza esta Feria Internacional del Libro? La organiza la Universidad de Guadalajara, que es nuestro anfitrión, y bueno, la capacidad de convocatoria es increíble. En este año tenemos, como cada año, un invitado especial. ¿Quién es el invitado especial? El invitado especial es uno de los, digamos, estados emiratis que pertenecen a esta comunidad de los Emiratos Árabes Unidos, no Unidos. A ver si lo puedo pronunciar bien, es Sharjah, que es uno de los, me parece que son 7. A ver, tenemos Abu Dhabi por un lado, tenemos a Dubái por otro, tenemos a Sharjah, tenemos otro que se llama Ras Al Khaimah, al-Qawain, Fujairah y Al-Ahman sería el 7º de ellos. Entonces son 7. Quizá los más conocidos sean Abu Dhabi y Dubái, pero este sería el tercero incluso en importancia y en tamaño. Y esto es muy interesante porque conocemos realmente, ya no digamos, porque solemos decir con mucha facilidad y quizá torpeza, el mundo árabe, pero el mundo árabe también tiene, digamos, submundos, y los Emiratos Árabes resultan muy interesantes porque son como estados, un poco en ese sentido, como Estados Unidos, que están unidos bajo una misma bandera, pero tienen obviamente independencia territorial y política. Sin duda, además, bueno, realmente la literatura que viene de esos lugares, a ver si estos lugares son desconocidos, la literatura que nos llega de allá es todavía más desconocida, y creo que un grave problema que tenemos es que hay muchas diferencias, y la diferencia de la forma de escribir, la diferencia del lenguaje. Entonces tenemos que pasar por el tamiz del traidor y del traductor. Ya me tropecé. Traidor, claro. Sí, me tropecé con Octavio Paz. ¿Por qué? Porque efectivamente tener traducciones no solamente a nuestra propia lengua, sino a nuestra propia escritura es muy difícil y es caro. Entonces hay muy poquito. Y aquí, bueno, hay muchísimo, ¿eh? Claro, por eso hay que asomarnos precisamente al área principal, que es la dedicada a este estado de Sharjah. También habría que decirlo, es el primer país árabe que ha sido invitado a la FIL, y eso también le da un ambiente muy especial. Realmente yo ya tuve la oportunidad de pasearme por ahí, y son países muy diplomáticos, la gente es muy amable, es una realidad. Y ya nada más para ir cerrando con algunos datos, la FIL cuenta con un promedio anual de más de 2,000 casas editoriales, entre ellas Fondo de Cultura Económica, de 47 países diferentes, alrededor de 1,000 horas de actividades, 630 presentaciones de libros y más de 100,000 jóvenes visitantes cada año. Y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Este evento de Guadalajara deja una derrama económica superior a los 330 millones de dólares al año. ¿Algún último apunte para terminar la sección, mi querida Ceci? El que diga que las letras se están quedando atrás, el que diga que el libro está pasando de moda y que leer ya no es relevante, se venga a dar una vueltecita para darse cuenta de lo equivocados que estamos. Por eso seguimos en este empeño de atrapar lectores y nunca dejarlos ir. Comenzábamos, se me olvidó lo que iba a decir, iba yo a cerrar muy bien esta sección, pero ya se me olvidó, mi querida Ceci. Seguimos diciendo eso, Juan Carlos, que las letras importan, y que las letras importan tanto, no solamente a nivel de pensamiento, sino a nivel de derrama económica, y eso es bien importante. Ya me acordé que iba a decir, cuando el debate comenzó en el siglo XXI, en el año 2000, recordemos ese texto que Raúl y yo siempre comentamos de Nadie acabará con los libros. Y bueno, llevamos el primer cuarto de siglo XXI, y vean la cantidad de libros, y esto es una maravilla, así que hay que siempre agendar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como un must para los lectores que nunca dejamos. Terminamos la sección y vamos a la siguiente. Lo desconocido. En esta sección de lo desconocido, que nos encontramos en un lugar muy especial, que es el stand del Fondo de Cultura Económica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿de qué tenemos que hablar?
pues tenemos que hablar de lo que es el placer de la lectura. ¿Qué es el placer de la lectura? Es encontrar estos puntos coincidentes que hay entre mi propia realidad como lectora y la realidad que me revela un libro, un texto. No importa si es un cuento, si es una novela, si es un ensayo, si es un texto científico, no importa. El placer de la lectura es una de las galas que se lleva a cabo dentro de las actividades de la FIL de Guadalajara. Es un programa de fomento a la lectura que busca difundir precisamente el amor por los libros y por la lectura y que comenzó hace más de 16 años. En estas galas se reúnen autores, se reúnen intelectuales con el público interesado en saber cómo se hicieron lectores. Esto es algo bien interesante. Poetas, narradores, cuentistas, amantes de la literatura hablan de su experiencia lectora y los títulos que los han acompañado a lo largo de las vidas de cada quien, porque claro que cada autor, cada persona tendrá su propio universo de libros que los han acompañado a lo largo del tiempo, sus preferencias, sus gustos, sus filias y sus fobias. También los lectores presentan. En 2003 se creó un proyecto también de fomento a la lectura llamado precisamente Los Lectores Presentan. Esta actividad convoca a personas muy interesantes, de muy diferentes perfiles, que pueden participar desde amas de casa hasta estudiantes, cualquier profesionista, y que los invitamos como nuestros conversatorios en por escrito a leer de manera anticipada y entonces compartir las impresiones frente al autor y frente al público que participa en estas presentaciones libres de un libro. Este tipo de presentaciones de libro hacen que el público se sienta incluido, que el público se sienta identificado, que el público sienta estas ganas de estar participando y que aquellos autores que de repente nos pueden parecer como inalcanzables, como vacas sagradas, escuchen qué fue lo que llevaron a cabo en nosotros como lectores. Por otro lado, desde 2005 se creó un programa llamado Continentes de Palabra con la intención de crear un puente entre la FIL de Guadalajara y la literatura de habla no hispana. Este programa cambió de nombre y actualmente se llama Páginas del Mundo. A través de un libro podemos acercarnos a la diversidad, a la sabiduría, a la imaginación, a la tradición, a la memoria, a las esperanzas, también a las desilusiones, a los colores y a los sabores de diferentes latitudes. Lo que se intenta es derribar esta barrera lingüística y que es que la lengua deje de ser una limitante, que al contrario sea algo que nos une, en donde nosotros podamos tener y encontrar más puntos de coincidencia que de divergencia. ¿Quiénes han participado en esta actividad? Bueno, autoras de la talla de Chimamanda Ngozi Adichie, Edgar Keret, Martín Amis, Goran Petrovic, imagínense nada más. O sea, hay tantísimas actividades. También encontramos puntos para promover la lectura. Estos encuentros de promotores de lectura es un evento independiente de la FIL, sin embargo, se unen para capitalizar todas las acciones de aquellos que estamos interesados en fomentar la lectura. Y tenemos encuentros internacionales de cuentistas, festivales de letras europeas, también nos centramos dentro de la FIL en una parte dedicada a la lengua española, hablar de literatura latinoamericana. En fin, hay muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué ver. Y en esta parte de lo desconocido, lo que yo quisiera el día de hoy es invitarlos a conocer esta feria. Y no hay mejor manera de conocerla que venirla a visitar. Conversaciones. Muy bien, mi querida Ceci, pues ya hemos llegado a las conversaciones y tenemos un invitado el día de hoy. Invitadazo de lujo, anfitrión e invitado, qué curioso, ¿no? Eduardo, bienvenido. ¿Cómo están? Mucho gusto, de verdad. Me encanta poder conversar con ustedes. Y sí, efectivamente, somos anfitriones de alguna manera. Digo, estamos enmarcados en la gran Feria del Libro de Guadalajara,
pero el Fondo de Cultura Económica, pues sí es efectivamente una de las editoriales importantes, ¿no? Grandototas de esta feria, ya de por sí grande. Claro, y además es un referente nacional, ¿no? El Fondo de Cultura Económica así es, y creo que así ha sido desde... Y anfitrión desde siempre de pretextos literarios por escrito, porque acuérdense que siempre tenemos nuestros conversatorios en la librería Rosario Castellanos, y el día de hoy estamos en el stand del Fondo de Cultura Económica aquí en la FIL de Guadalajara. Qué cosa tan impresionante, qué cosa tan fuerte, qué cosa tan... ¿No que se iba a acabar el libro físico? Pues mira, se ha platicado tantas veces, llegó la fotografía y decían, no hombre, ya no va a haber pintura nunca más en la vida. Y llegó el cine y dijeron, no hombre, las actividades teatrales se van a acabar. Así sucede. Ahora con el ebook y con todas las plataformas novedosas que existen para disfrutar igualmente de la lectura y de los libros, siempre se ha cantado que ya se acabó el libro físico, pero mírenos rodeados, sobre todo para quienes somos nostálgicos justo del soporte físico. La verdad es que la experiencia, el viaje de vivir la lectura a través del libro en papel, pues es inigualable. ¿Verdad? El aroma, la tinta, Sí. tiene sus cosas. Yo incluso tengo mis filias. A mí me gustan mucho los libros flexibles, de papel poroso. No hardcover. Son los que yo regularmente traigo. De lo que estoy leyendo en el momento, lo que traigo casi siempre es eso. Una flexible, poroso, no cremado. A mí no me late tanto eso, me late más bien eso, como es poroso, que sea más como amarilloso. Y que por lo mismo te permita la facilidad de llevarlo para todos lados cargando. Para que pueda envejecer bien y después ser un deleite. Eso, y además para que de alguna manera ya se vaya mimetizando. Que ya un libro que ya desde el principio se ve como viejecito, tiene su onda. Y luego, si además, como hemos platicado en otros programas, está anotado, termina siendo también fascinante. Un libro subrayado, es un libro que envejeció bien. Ahora estaba leyendo lo más reciente, que por cierto hoy presentamos en la noche con Ana Clavel, su novela recientísima publicada por Alfaguara, Por desobedecer a sus padres, la historia de un poeta integrante del movimiento estridentista al que su padre mandó a hacerle una lobotomía cuando tenía como 21 años o 22, porque era homosexual y era muy poeta. Entonces decía el padre, esa es la frase tal cual, dice, para quitarle lo puto y lo poeta. Darío Galicia. Entonces, por desobedecer a sus padres es esa historia tremendísima. Y ahora que estabas hablando acerca de los subrayados, la parte en la que Ana se dedica a explicarnos cómo es una lobotomía, qué significa ese procedimiento clínico quirúrgico en el cerebro, yo en lugar de subrayar puse un grito así con mi plumón de verde así para señalar los textos. ¡Ah! Es una cosa tremendísima. Excedí lo que tenía que ver el subrayado en esa parte de la novela porque es un drama. Imagínate, te abrían dos canales en la parte frontal como cuernos, del cerebro. No, dos canales rectos, sobre los cuales metían unas jeringas con alcohol etílico. Y con el alcohol y luego algodoncitos te iban sacando partes. O sea, bueno. Para que se le quitara lo poeta y lo otro. Puto, tremendo. Darío Galicia. Bueno, de eso trata la novela. Es tremendísima. La presentamos el día de hoy a las 6 de la tarde en el Salón 7 del Área Nacional. Están todos invitados. Pero eso, ahora que estabas platicando, el libro físico te permite, entre otras cosas, ese deleite, el subrayado, en mi caso muchas veces el dibujo, la onomatopeya. Me ha pasado cosas que de repente me parecen reflectantes, señalarlas pero con brillitos, ¿no? En lugar de poner las líneas, a mí me gusta ponerles como sus brillitos. Señalo luego con muñequitos que están apuntando a una buena... Acabo de leer también el de Filosofía Felina, de John Gray, que sacó muy recientemente Sexto Piso y que es así, un prodigio de sabiduría, entretenidísimo. Y había muchos puntos en los que yo más bien ponía como brillitos o flechitas. Me gusta mucho jugar con el libro físico y es un poco también a lo que invitamos a las lectoras, a los lectores. Cuando te aventuras a esta clase de experiencia que va más allá de la literatura, que tiene que ver ya con el objeto propiamente, la verdad es que sí, ello implica entrar a una dimensión en la que si te sabes sintonizar, esto es, si ya eres lector
consumado, la verdad es que te la puedes pasar muy bien, porque cada libro te plantea algún tipo de aventura distinta. Se habla mucho en el siglo XXI de las enfermedades emocionales, precisamente de esto un poco estamos hablando de libros, y que afortunado, uno, que sea una novela, y dos, que sea un libro, porque el libro es el que termina rescatando también mucho de esto. ¿Por qué? Porque permite el libro no solo una fuga, sino también un acercamiento a la realidad, diferentes realidades, tanto ficticias, fantásticas, como las que vivimos día con día. Y pues platicar un poquito también de qué otras actividades tiene. Sí, del Fondo de Cultura, mira, ahora que estabas platicando acerca de esto, ciencia ficción. Sí, la novela que publicó en el año 2006 mi queridísimo Bernardo Fernández Beth. Ay, sí, la presentamos nosotros. El estruendo del silencio. El jueves 1 de diciembre a las 17 horas la vamos a presentar en el Salón A del Área Internacional. Allí vamos a estar Alberto Chimal, su servidor y el autor Beth. Pero te interrumpí, tú ibas a comentarme algo del estruendo del silencio. Eso. Sí. Bueno, la novela pues de Bernardo Fernández, que es una novela de ciencia ficción súper imaginativa, digo yo visionaria. Sin duda. Acabo de descubrir que Beth en su obra tiene siempre un elemento, entre muchos, pero hay algo muy bien pensado que yo no había percibido. Siempre la figura de un millonario poderoso y excéntrico que tiene que ver directamente con la trama, pero que es así medio loco, presente por poderoso. Y si yo me pongo a pensar, digo, esta novela la escribió Beth en el año 2006, cuando el fenómeno Elon Musk todavía no se incorporaba a la cultura contemporánea. En fin, y el anterior, que también le publicamos en el Fondo de Cultura Económica, en Gel Azul, donde él habla acerca de la gente que ya está muy acostumbrada a vivir en la virtualidad y que para poder vivir más allá que aquí, se mantienen encapsulados en un gel azul que trae proteínas y todo para que estén todo el tiempo suspendidos, conectados a las redes y a lo virtual, que es donde realmente viven. Entonces yo digo, Beth es un visionario, se le han ocurrido cosas que honestamente ahora ya son, digo, ahora que ya anunció mi querido Zuckerberg lo de Meta y todo ese rollo, dices, ¿qué va a suceder al final? Que va a haber gente que realmente va a querer estar más en Meta, literal, no estoy hablando de las sustancias, sino del universo que plantea Zuckerberg, el universo alternativo que está planteando Zuckerberg, y a lo mejor lo que Beth prefigura en Gel Azul se convierte en verdad finalmente en eso. Siempre hemos dicho nosotros en el programa que el arte y la literatura también salvan en ese sentido, y aquí hay un debate bien interesante, porque incluso en la Feria del Libro hay hasta stands ya virtuales, stands físicos, todo esto. Bueno, ya, ¿dónde va a ser? Híjole, les voy a dar una súper exclusiva. A ver, cuéntame. No me acuerdo en qué feria de Europa ya va a haber, ay caray, ¿cuál va a ser? El primer encuentro así de Consejo Jedi, con un gran autor, que ese sí no puedo revelar, no puedo pero decir. Le van a instalar en el lugar en el que vive este autor, que ya está muy grande y por lo mismo no puede viajar a esa feria, un montón de cámaras y tecnología, y él va a aparecer, te digo, como de Consejo Jedi, ya en tercera dimensión, porque va a ser un evento para estudiantes que van a participar en esa feria. Se va a saber, es tremendo, qué bárbaro, y eso tiene que ver con esas cosas de avanzada que poco a poco van ocupando la vida y que de repente casi siempre prefigura un grande artista en la forma de un escritor. Y es que fíjate, esto es algo bien interesante que estás diciendo, porque cómo es que la ciencia y el arte, la ciencia y la literatura en este caso, van como de la mano. Y a veces pareciera como que la literatura y el arte van un poquito antes que la ciencia. Y esto es algo increíble y es algo muy lindo que se dé en este espacio, que además es un espacio, como tú decías, para todo el mundo. Porque ahorita vamos a encontrar muchos lectores, pero también vamos a encontrar editores, también vamos a encontrar escritores. ¿Qué vamos a encontrar? Sí, sabes, esa es una de las vertientes muy entusiasmantes que tienen cada vez más todas las ferias del libro del país. Pero particularmente es uno de los valores que incorporó FIL Guadalajara, la posibilidad de convivir con los autores. Junto con FIL Zócalo, que FIL Zócalo tiene una entraña maravillosamente social, ¿no? En la plancha mayor del país, la oportunidad de acercarte a los autores, de poder conversar con ellos, de dejarlos de ver como un objeto así religio santificante. Digo, tengo gran anécdota aquí en una FIL con mi querido Fer Rivera Calderón, estábamos echando un trago acá en el Hilton, y de repente nos tocó ver, llevábamos 2 FIL de venir, mi Fer y yo, éramos todos unos escuincles en esto,
Y los dos así me acuerdo con nuestra chela, porque comenzamos a ver que había como una especie de operativo y que armaban y que fue la primera vez, que así como si fuera esto Lollapalooza y de repente se abre el elevador así del Hilton y Mario Vargas Llosa ¡Qué padre! para cruzarlo a la FIL. Y se armó todo un operativo desde el hotel con la banda de seguridad que trae el maestro Vargas Llosa, pero también con el equipo de seguridad de la FIL y la policía del estado. Todo un rollo impresionante que ya implica nada más que de repente, tú sabes, vas a ver pasar a una leyenda viviente a un lado, ¿no? Un Nobel, y eso ya genera una expectativa muy emotiva. Déjame platicarte lo que me pasó una vez. Sí, Y no, qué cosa tan esas terrible. son muy lindas, O sea, ¿no? Puedes pasar así un voy grande. subiendo al elevador y entonces veo que alguien mete la manita para abrir el elevador. Era Paul Auster. Era Paul Auster. Y yo, no, pues, ¡Qué maravilla! Auster, ya sabes que se te empieza a hacer moño la lengua y te empiezas a comer la y te casi le quieres pedir una selfie y no te atreves. No. Ya se ve, queridos mal. lectores, que todos tenemos muy buenas anécdotas en ferias del libro. Es padrísimo. Y no podemos no ir a las ferias del libro. Y eso, estas anécdotas sabrosísimas que estamos platicando ahora, ¿de qué abrevan? Pues del contacto directo que puedes tener con los autores en una feria del libro. Digo, nosotros pertenecemos a la industria. Es más fácil que nos acerquemos a colegas. Pero en el caso del lector convencional, de la banda que trabaja en otras cosas y, en fin, que se da su vuelta a la feria del libro, hay esa enorme posibilidad. Traes tu ejemplar del autor que a ti te late, cuando llegas de tu jornada, te abres tu novela en la que estás y aquí tienes oportunidad de conocer al autor, que venga, que te firme el libro, convivir un rato con él y eso además, darte la vuelta por un espacio hermoso. La Expo Guadalajara siempre alberga, ¿no? La FIL, y ahora que estamos justo en el stand queridísimo del Fondo de Cultura Económica, estamos muy contentos porque tenemos uno de los stands así lindos, brillantes. Está padrísimo. De la FIL. Y está llenísimo, o sea, de verdad está lleno de vida y eso es algo muy, muy lindo. ¿Qué más nos vas a compartir? Cuéntanos. Muchas gracias. Sí, por parte del Fondo de Cultura Económica también vamos a presentar las novedades del Fondo Editorial Tierra Adentro. Ya saben que es nuestro fondo editorial dedicado a las nuevas plumas. José Emilio Pacheco empezó en Tierra Adentro, en el Fondo de Cultura. Es muy lindo. Y bueno, vamos a presentar las novedades de Tierra Adentro este miércoles 30 de noviembre a las 18 horas en el Salón 1 en la planta baja. Y después va a haber firma de libros. La firma va a ser aquí en el stand del Fondo de Cultura Económica. Aquí donde Económica. estamos sentados nosotros ahorita. Sí, por acá colocamos una mesita. Creo que es más bien en el área infantil, que nos quedó bien bonita este año también. Y ahí se lleva a cabo la firma. También vamos a tener el jueves a las 18:30 horas nuevamente novedades de Tierra Adentro, pero ya la otra sección, la que tiene que ver con lo que está recién salidito. Tenemos nuestras novedades que se han manejado durante el año y tenemos unas que tienen que ver con este último, digamos, trimestre ya. ¿Y quiénes son? 2022. Bueno, pues tendremos Dios tiene tripas, de Laura Sofía Rivero, Algunos sueños sobre el capitalismo. Es buenísimo, de Arturo Loera. Encuéntrame afuera, un cuentario sobre viajes de Cristian Lagunas, muy interesantes. Y bueno, pues ahí estaremos moderándolos. En el caso de Dios tiene tripas, rápido. Es un gran ensayo acerca de las excrescencias humanas, de los WCs, de los desagües, de los drenajes. Un ensayo luminoso que fue premiado porque es bárbaro. Dios tiene tripas, de Tierra Adentro. Entonces ahí están las nuevas plumas, las nuevas ideas. Todo eso nos entusiasma mucho y bueno, pues lo vamos a presentar también como parte de la FIL. Todavía tenemos tiempo, unos 5 minutos todavía de conversaciones. El viernes 2 de diciembre a las 18 horas, El fútbol bajo el microscopio de Raúl Rojas. Este es un libro de nuestra colección La Ciencia para Todos, que rescata algunas de las zonas más interesantes del fútbol, pero detrás del estadio, del público, incluso de los jugadores. Es la parte de atrás. La física, la química, la tecnología explicada para que todos la entendamos. La primera vez en la vida que yo he comprendido más o menos qué diantres es eso del VAR. Yo tampoco lo entiendo. Fue con el fútbol bajo el microscopio. En el caso del VAR, es tecnología que se inventó originalmente para el tenis. Claro. Y era para medir cuando la red, ¿no? Cuando rozara o no sé cómo se llamarán los límites de afuera de la cancha de tenis. La línea, la línea de base. La tecnología le fue incorporando más cámaras que están especializadas en medir la velocidad y otras características del balón, y así poco a poco llegamos al VAR contemporáneo, que se ha vuelto tan importante y que también es tan polémico. Sin duda. Y es también un libro en el que se habla
de los tacos de fútbol, cómo empezaron cuando la historia del fútbol todavía era primitiva, que pesaban porque eran casi siempre de piel. Y si llovía durante el partido, podían pesar casi 1 kilo a los que son ahora. Claro. Bueno, hay un capítulo dedicado al Kevlar, que es este material por capas, sin el cual las espinilleras contemporáneas serían lo que hace muchos años, que eran unas cosas de madera incomodísimas, inseguras. Y ahora con el Kevlar tú te lo pones y como va por capas, que lo hacen cada vez más duro, aunque sea muy delgadito, hombre, puedes recibir un hachazo y se supone que ya no hay bronca como la hubo antes. En fin, todos esos detalles que son la ciencia y la tecnología detrás del fútbol están en el Fútbol bajo el microscopio, que es el libro que presentamos este viernes 2 de diciembre a las 18 horas. Pertenece a una de las colecciones más apreciadas por los lectores, que es La Ciencia para Todos. Una de esas colecciones, bueno, ya le estaba platicando, Tierra Adentro, tiene sus características, nuestra breviario. Este caso es La Ciencia para Todos, de eso se trata, de divulgación científica. Qué maravilloso para todos, o sea, para los que nos gusta leer un ensayo, para los que les interesa también el deporte, para los de ciencia, en fin, exacto. Qué maravilla. Bueno, y también tenemos presentaciones infantiles. El próximo sábado a las 13 horas, el grande, querido Juan Villoro. Aquí va a estar. No puede venir, trae un problema médico, mi querido Juan, que le impide venir a la FIL, pero de manera virtual se va a presentar junto con nosotros. Bueno, vamos a estar Pancho Hinojosa, Bruno Segura, que ya lo quiero conocer porque me lo han recomendado mucho, su servidor, y Juan Villoro de manera virtual presentando El Profesor Zipper y las Palabras Perdidas, la novela más reciente de la super saga del Profesor Zipper que se le ocurrió a Juan Villoro. Era El Profesor Zipper y la fabulosa guitarra eléctrica. El Profesor Zipper y no me acuerdo qué otra cosa, y ahora es El Profesor Zipper y las Palabras Perdidas, donde en un momento uno de los personajes, nomás les adelanto sin quererles spoilear, es Pancho Hinojosa, que es muy amigo de Juan y que fueron roomies cuando eran jóvenes. Y aquí Pancho es uno de los personajes. En fin, el sábado a las 13 horas los invitamos, presentación aquí, bueno, de manera virtual con el querido, respetado Juan Villoro. Qué maravilla. Qué maravilla, y estamos cerrando. No, todavía tenemos un par de minutitos. Muy bien, la oportunidad de decirles que... Sí, sí, no, también la experiencia. ¿Cuánto tiempo de preparación tienen ustedes para poder venir a una feria? No, realmente la FIL, a mí, por ejemplo, en el tramo que nos corresponde, comenzaremos que por marzo, una onda así. Sí, es como las Olimpiadas, o que termina la edición anterior y comienzas a trabajar la nueva. Sí, no es solo lo que se mira en cuanto a la constitución del stand, los libros distribuidos de la manera en la que están, no. La preparación de las novedades que muchas veces apunta hacia el final del año para presentarlos en FIL Zócalo y en FIL Guadalajara. Y ya saben previamente más o menos qué va a haber en este último trimestre, que va a ser lo novedoso en marzo cuando comienzan, o es un poquito sobre la marcha. Bueno, en realidad hay un plan editorial que muchas veces está establecido con muchos meses de anticipación, pero en algunos casos la decisión que tiene que ver con los títulos que vas a presentar, las novedades que vas a enfilar, etcétera, tiene que ver más con la opinión lectora que con la de los editores. En el caso del Fondo de Cultura Económica, nosotros es lo que estamos sustentando muchísimo. Una política social que tenga que ver con que el libro sea accesible para todos, de ahí nuestros precios, que somos de los más baratos de la industria, sino que el más barato. Pero además de ello, la oportunidad que los lectores tienen de comentarnos vía nuestras redes, los programas que transmitimos. Tenemos acá transmisión el miércoles a las 8 de la noche de nuestro programa Desde el Fondo. Mañana ya en la Ciudad de México el de tele que tenemos en Capital 21. Y la opinión lectora para nosotros es fundamental. La base de nuestra política social, les reitero, tiene que ver con el libro accesible, con el libro barato y con la comunicación hacia lectoras y lectores. Y fíjate que yo, perdóname Juan, esto que tú decías es bien importante, porque yo me acuerdo del libro de Beth, costaba algo así como 60 pesos. O sea, 60 pesos. Este que estábamos platicando, exactamente. Al final es acercar la lectura, que es lo que buscamos también nosotros en este programa. Desgraciadamente ya se nos termina el tiempo, ahora sí. Así que despedimos el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Estamos en la FIL de Guadalajara, estamos en el stand del Fondo de Cultura Económica. Muchísimas gracias. Cecilia, Juan, ha sido un gustazo estar con ustedes. Esperamos encontrarnos pronto y bueno, la invitación para que se acerquen a las actividades que tenemos del Fondo de Cultura Económica y por supuesto de todos los colegas aquí en la bellísima Guadalajara.
Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al Pepe Toño que estamos estrenando el día de hoy, también a Lalo que me dio las instrucciones de cómo producir. Así que nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Ultimátum.